Y usted va a pedir que vaya conmigo a Isaías capítulo 55. Isaías 55. Dios, vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 11. ¿Ya está ahí conmigo? Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice el versículo 1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, los misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, dice, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hacemos una oración. Hermoso Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas, papá. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Entendemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, y tu misericordia nos ha puesto, Señor, en este lugar. Nos ha traído una vez más este domingo, Padre, y te damos las gracias, hermoso Dios. Gracias por ese tiempo hermoso en tu presencia que hemos podido tener a través de la alabanza, papá. Gracias, Señor, porque tu hermosura se muestra, Dios, a través de las misericordias, Señor, que podemos ver cada mañana. Señor, el día de hoy tuvimos una misericordia nueva que nos permitió llegar hasta este momento con bien, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, y gracias por lo que harás. En estos momentos, mi Dios, queremos poner nuestras vidas en tus manos, pedir que tu Espíritu Santo trate con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, Señor. Cualquier pensamiento contrario, Señor, de preocupación, Dios, de estrés, Padre, de frustración, quítalo, Señor, y podamos ponerlo en un momento en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que tú puedas ministrar libremente a nuestro corazón. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú hagas tu obra, Señor, en nosotros. Entendemos que aquel que comenzó la obra la perfeccionará, Señor. Estamos en tus manos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Gloria a Dios. Palabra interesante, hermanos, ¿verdad?, que se da al pueblo de Israel después de procesos, ¿verdad?, que era necesario que el pueblo pasara en aquel tiempo. Miramos que el Señor aquí les recordaba lo que el Señor ha querido hacer desde el principio de los tiempos, ¿verdad?, con aquellos que creó, ¿verdad? Entendemos que el anhelo del corazón de Dios desde el principio, ¿verdad?, cuando Dios pone al hombre en la tierra, Dios lo pone con el propósito, la intención de que el hombre pudiera vivir una vida abundante. Precisamente estos versículos, hermanos, nos hablan de la vida abundante que Dios quiere que usted y yo vivamos, y ha sido el anhelo del corazón de Dios, hermanos, y es bien evidente, ¿verdad?, que desde los tiempos antiguos la humanidad, ¿verdad?, generación tras generación ha sufrido y vivido grandes necesidades, ¿verdad? Encontramos en la historia pueblos devastados,
de grande necesidad, ¿verdad? Inestabilidad espiritual, inestabilidad emocional y más lamentable, una inestabilidad social. No ha podido, hermanos, la humanidad, ¿verdad? En todos los tiempos, muchos de ellos no han podido llegar a conocer esa vida abundante que Dios, hermanos, ofreció al ser humano cuando le creó. Dios ofrece, hermanos, una vida plena, una vida abundante, y aquí precisamente, hermanos, Isaías nos recuerda del propósito de Dios y de los planes de Dios, que Dios quiere que usted y yo vivamos, ¿sí? La falta de estabilidad, hermanos, y plenitud en la vida del hombre ha traído grandes conflictos y grandes desastres al mundo, ¿verdad? Desde la familia, hermanos, hasta la sociedad, ¿verdad? No solamente en una comunidad como la que vivimos usted, sino a grandes, ¿verdad? A nivel no solamente de la ciudad, sino del estado, del país, ¿verdad? Y entre países del mundo entero. Entendemos que muchas veces, hermanos, miramos esos conflictos, esos desastres que se crean porque hay una inestabilidad en el corazón del hombre. Todo inicia porque no hay estabilidad en el corazón. Amén. No hay, hermanos, plenitud de vida. No hay, hermanos, esa vida abundante que Dios planeó para el ser humano desde entonces. Entonces miramos, hermanos, que eso es la triste realidad, ¿sí? Y la triste realidad, hermanos, es de que la verdadera solución para alcanzar una vida abundante ha sido rechazada por la mayoría de las generaciones, ¿sí? Ha sido rechazada, ¿verdad? El mundo no quiere saber de esa esperanza, de esa solución, hermanos. Lamentablemente, como se hereda el pecado, hermanos, se hereda la falta de interés, de querer conocer la verdadera solución para que el ser humano pueda vivir una vida plena. Entonces Dios está queriendo, hermanos, hacer algo hermoso en la vida del hombre, ¿verdad? Y el hombre se mantiene al margen de la solución para que haya estabilidad o haya vida plena en la vida de cada uno de nosotros. Lo emocionante es que en estas últimas décadas muchos de nosotros, hermanos, hemos reconocido la fuente de todas las bendiciones, como dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En los últimos años, hermanos, ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo la fe en Jesús. Y miramos, hermanos, que ya a diferencia de unos 20 o 30 años atrás, ya, hermanos, se mira más gente que cree en Cristo alrededor del mundo, ¿verdad que sí? Sí, ya en cualquier lugar nos encontramos a los cristianos, amén, aquellos que creen en Jesús. Y esto, hermanos, es hermoso, porque aun cuando la maldad ha abundado, como dice la Escritura, yo creo que usted y yo hemos sido testimonios de que la gracia, ¿verdad?, ha sobreabundado sobre la tierra. Y miramos, hermanos, que Dios está haciendo grandes cosas, hermanos, en la vida del hombre en estos tiempos. Pero ¿sabe qué? Interesantemente, hermanos, aquí Isaías, hermanos, está declarando en dónde, ¿verdad? Y cómo suceden estas cosas, cómo es que la gracia puede sobreabundar en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, discúlpeme, aquí nos dice la Escritura, hermanos, ¿verdad? Y miramos que esto es el fruto de que la fe va creciendo en el corazón del hombre. Pero Isaías nos presenta este camino, ¿sí?, que usted y yo, hermanos, estamos siguiendo. Esto es lo que usted y yo estamos creyendo, ¿verdad? Y como vamos yendo a través de la palabra, usted y yo vamos, hermanos, identificando estas características que están en nuestra vida, que nos han traído hasta aquí y nos han traído hasta este momento y han alimentado nuestra fe, hermanos, de tal manera que usted y yo hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. ¿Estoy en lo correcto? Amén, ¿verdad? Estas características, fíjese, lo hermoso que nos presenta aquí Isaías, hermanos, acerca de la vida en Cristo, ¿verdad? Que, como le decía, mucha gente ha rechazado, lamentablemente, ¿verdad?, otra vez por el pecado y las situaciones, las tentaciones que ofrece la vida, ¿verdad? La gente rechaza la solución hermosa que usted y yo podemos experimentar y que estamos experimentando, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que el propósito de Dios es de que usted y yo no solamente experimentemos lo hermoso de vivir la vida en Cristo, ¿verdad?, conociendo a Jesús, sino también con nuestro diario caminar vayamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Usted y yo podamos alcanzar, hermanos, lo que es una vida abundante en Dios, una vida plena, ¿verdad? Usted y yo tenemos que tener este entendimiento, que usted y yo, hermanos, somos llamados para vivir una vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen?
Ok, estamos de acuerdo. Entonces, Dios, hermanos, para eso nos llamó. Pero esto requiere lo que nos enseña Isaías. Y es lo que usted y yo estamos experimentando, fíjese. La vida en Cristo es tener lo que no tenemos, ¿verdad? Eso es la vida en Cristo, hermanos. El versículo 1 al 5 otra vez, fíjese ahí. Fíjese esto: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Fíjese esto: los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dice: ¿para qué gastáis el dinero en lo que es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjese esto: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Dice: correrán a ti, note esto, hermanos, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha, ¿qué dice ahí? Honrado, hermanos, honrado. Tener, hermanos, lo que no tenemos representa saciar nuestra vida en Dios. Beber de las aguas que representan la bendición espiritual que provee de plenitud de vida, hermanos, a nuestro espíritu. Eso es saciarnos de las aguas, que usted y yo podamos, hermanos, sentirnos plenos en nuestro interior, que nuestro espíritu, hermanos, se goce, amén, en las circunstancias de la vida. Cuando decimos que el espíritu, hermanos, se goza en las circunstancias de la vida, es que no depende del resultado de las cosas que usted y yo tengamos. Si son negativas, como podríamos verlo con nuestros ojos naturales, usted y yo tenemos una estabilidad espiritual. Nuestro espíritu está gozoso, nuestro espíritu está confiado, nuestro espíritu está alegre, hermanos. Amén. Eso es beber, hermanos, de las aguas del Señor. ¿Sí? Aquellos que están sedientos, dice: venid a las aguas. Beber de las aguas es tener, hermanos, una provisión continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Una provisión continua. Usted y yo, hermanos, somos llamados a una cosa. ¿Sí? Somos llamados, hermanos, a vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la llenura del Espíritu Santo, dijo Jesucristo, que era como fuente, hermanos, que saltaban, fuentes de aguas que saltan para vida eterna. Amén. Usted y yo, hermanos, debemos de vivir en ese sentir diariamente. Que cuando usted y yo, hermanos, buscamos a Dios, porque somos llamados a esto, a experimentar la llenura del Espíritu Santo diariamente, usted y yo estamos siendo saciados, hermanos. Saciados, ¿sí?, de nuestra sed espiritual. Porque esto representa, las aguas, hermanos, representan la bendición espiritual, la bendición de nuestro espíritu, amén, provista por el Espíritu Santo. ¿Sí? Comprar sin dinero representa la perpetua bendición, o sea, la bendición que no se termina, hermanos, de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas. ¿Sí? Comprar sin dinero es lo que significa: no dependemos de las circunstancias. Disculpen, no dependemos de las circunstancias. Alguno quiere que le diga, ¿verdad? El enemigo no quiere que le diga esto, yo creo. Gloria al Señor. No dependemos de las circunstancias, hermano. Usted y yo podemos comprar sin dinero. Amén. Usted y yo podemos tener la confianza, hermanos, en que Dios es el Dios de nuestra provisión. Amén. Dios que siempre provee para los de nuestra casa. El Dios que sacia nuestras necesidades, hermanos, y trae tranquilidad y trae deleite a nuestra alma. Amén. Es el Dios que usted y yo creemos. El Dios que todo lo provee, hermanos, que todo lo puede. Un Dios que es proveedor para los suyos. Tenemos trabajo o no tenemos trabajo, Dios provee. Amén.
Si usted y yo, hermanos, tenemos ese entendimiento, hermanos, y tenemos esa sensibilidad de poder, hermanos, buscar a Dios con todo nuestro ser, usted y yo somos llamados a vivir, hermanos, una provisión perpetua de parte de Dios. Somos bendecidos de parte de Dios. Dios no va a soltar nuestro hogar, lo dice su palabra. Podemos comprar sin dinero. Amén. Tengamos, hermanos, o no tengamos bienes, podemos comprar, podemos saciar nuestras necesidades, dice la palabra. ¿Sí? Podemos saciar nuestra vida. Podemos tener tranquilidad en nuestra alma, hermanos, y deleite. Podemos deleitarnos porque Dios, hermanos, proveerá para los suyos. ¿Sí? Aun cuando somos faltos, tenemos a Cristo, el justo, hermanos. ¿Sí? Y tenemos un pacto eterno. Un pacto eterno, dice ahí la Escritura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído, fíjese esto. Está diciendo, ponme atención, ¿sí? Espíritu Santo, hermanos, hablando a la iglesia, hablando a su pueblo, diciendo, ponme atención lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Eres pueblo escogido. Dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, dice, pacto eterno, las misericordias firmes de David. Si alguien, hermanos, experimentó las misericordias de Dios, fue David, precisamente. ¿Sí? Y lo hemos mencionado una que otra vez, porque ni fue el mejor esposo, ni fue el mejor padre, ni fue el mejor rey, pero siempre tuvo las misericordias de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Isaías 51, versículo 17 dice, porque él entendía, hermanos, que Dios jamás rechazará a un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Ese era David. Ese era David, hermanos, por lo cual, hermanos, experimentó. Y aquí el Señor está diciendo, gozarás de esa misericordia, tendrás esa misericordia. ¿Sí? Pero inclina tu oído y escucha bien lo que te estoy diciendo, y vivirá vuestra alma, porque haré con vosotros pacto eterno, hermanos. Fíjese esto. El pacto que usted y yo tenemos con Dios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, con el hecho de que usted y yo hemos decidido en nuestro corazón seguir a Cristo, el pacto que Él ha hecho con nosotros es de que siempre, hermano, nos va a extender su misericordia. Amén. Usted y yo, hermano, no debemos de vivir o no debemos de caminar dudando de las misericordias de Dios, si están con nosotros o no lo están. Amén. Usted y yo debemos de vivir confiados de que Dios nos extiende su misericordia, como dice la Escritura, cada mañana. Cada mañana está sobre nosotros una misericordia nueva, hermanos. ¿Sí? Y usted y yo debemos de caminar con ese convencimiento en nuestro corazón. Es pacto de Dios, hermanos, y Dios no es hombre para que mienta. Mentirosos los humanos. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Él es fiel, hermanos, y Él va a cumplir. Él va a cumplir siempre, siempre, siempre. Decía Pablo, si no, ¿para qué predicamos tanto? Si no, ¿para qué hablamos? Si Jesucristo no resucitó, si esta palabra no es verdad. Amén. Pero también dice la Escritura que su palabra permanece para siempre, hermanos. Y eso lo hemos visto después de más de 6,000 años. Permanece para siempre. Quiere decir que en nuestro Dios existe la perpetuidad, hermanos. La eternidad. Dios es un Dios eterno. Dios, lo que Dios hace, hermanos, y lo que Dios dice no se acaba, no se termina. Ustedes y yo tenemos un Dios que ha pactado con nosotros por su amor a nosotros. ¿Amén? Por su amor a nosotros, reafirmó su pacto con Jesucristo, viniendo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Sí? El justo por los injustos, para continuar, hermanos, ese pacto que Dios tenía con nosotros. Amén. Y usted y yo podemos disfrutar de ello el día de hoy. ¿Sí? Y termina diciendo el versículo 5, hermanos. Fíjese esto. He aquí llamarás a gente que no conociste. Fíjese esto. Y gente que no te conocieron correrán a ti. Usted y yo, hermanos, vamos a ser heraldos. ¿Sí? Debemos de ser heraldos. Es el plan de Dios, hermanos. Si no lo estamos haciendo, es porque, hermanos, necesitamos
tener más encuentro con Dios. Ustedes y yo, hermanos, somos llamados para ser heraldos hacia la gente, que la gente venga a nosotros, que corran a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Por Jehová que está en nosotros. Amén. Porque Dios vive en medio de mi casa. Amén. Sí, hermanos, a causa de Jehová, dice ahí, por causa de Jehová y del Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Qué es esto? Somos honrados de parte de Dios, hermanos. Sí. Reconocer, hermanos, que Dios siempre va a proveer. Reconocer, hermanos, que usted y yo somos llamados a un pacto eterno, a un pacto, ¿sí? Y usted y yo, hermanos, somos llamados para dar testimonio vivo, hermanos, de que Jesús vive, de que Jesús es real, de que su palabra es verdadera y no miente, hermanos. Amén. De que su palabra es real en nuestra vida, hermanos. Y fíjese, eso es lo que está hablando Isaías, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la vida plena, de la vida en el Señor. Una vida en el Señor es una vida caracterizada por comprar sin dinero. Fíjese esto. Una vida en el Señor es una vida caracterizada porque vive saciando su vida, hermanos, del Espíritu Santo. Una vida que es llena, plena. Una vida que se vive en estabilidad. ¿Sí? Una vida que ha pactado con Dios y que vive en las misericordias de Dios, hermanos, que David experimentó. ¿Sí? Esa es la vida abundante a la que usted y yo hemos sido llamados. En segundo lugar, usted y yo, hermanos, ¿qué es esto? Hemos sido entendidos en buscar a Dios. Amén. Versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted y yo, hermanos, hemos tendido en buscar a Dios, porque no hay nada más importante que sacie la necesidad, la sed y el hambre del hombre, hermanos, que la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Nada nos va a llenar tanto, hermanos, y podemos probarlo todo si quiere. Podemos probar, hermanos, si la casa o el carro o el mejor trabajo o los millones en el banco, ¿verdad? Como decía Rockefeller, yo se lo he mencionado. Este hombre dice la historia que murió, hermanos, y sus últimas palabras fueron: muere el hombre más rico del mundo, pero aún así el más miserable. Es que nada, hermanos, va a llenar la vida del hombre como lo puede hacer Dios. Amén. Se saciarán quizás el área económica, se saciará quizás con la salud, hermanos, el área física, pero el área espiritual puede estar completamente vacía. Y si no está llena nuestro espíritu, hermanos, nuestra vida espiritual, usted y yo seguimos viviendo con una necesidad grande en nuestro ser. Amén. Pero usted y yo, hermanos, hemos entendido que debemos buscar a Dios. Buscar a Dios, porque en Él, hermanos, está la vida abundante. Porque la abundancia no proviene de los trabajos. La abundancia no proviene de las habilidades y del conocimiento. Amén. La abundancia no proviene, hermanos, de la herencia que nos hayan dejado por ahí algunos, ¿no? A mí no, claro. No proviene de ahí, sino de la intimidad con Dios. Bueno, tengo la herencia más grande, ¿verdad? Sí, me dejaron herencia y ahorita lo estoy viviendo, esta herencia. Conocimiento de Jesús. Amén. Conocimiento de Cristo. Ahí está, hermanos, lo que usted y yo hemos entendido, que ahí vamos a encontrar, hermanos, todo lo que nuestra alma necesita, la estabilidad que nuestra vida necesita. Y buscar a Jehová representa venir, hermanos, a buscarle en oración, en adoración al Rey.
¿Sí? En adoración, hermanos, encontramos ahí la fortaleza y el descanso para nuestras almas. El que usted y yo podamos venir con un corazón completamente, hermanos, dispuesto, sincero, abierto completamente. Eso es buscar a Dios. Hay mucha gente, hermanos, que va a las iglesias y sale de la iglesia y dice: no sentí nada, ahora no hubo nada. No, ahora estuvo bien aburrido y enfadado. Es imposible, hermanos, sentir el amor de Dios, sentir la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo si no se viene con un corazón dispuesto. No depende ni del pastor, ni del ujier, ni del cantante, ¿verdad? Ni el grupo, ni el que se desafinó, lo que sea. Depende de la decisión que usted y yo tomemos diariamente en nuestro corazón. Si no, se nos va a hacer aburrida la iglesia. Amén. Esa es la lucha que tienen nuestros jóvenes. La iglesia les enfada, pero porque hay una atracción, hermanos, en sus corazones de las cosas del mundo. ¿Sí? Es la lucha que ellos tienen. Pero usted y yo, hermanos, podemos enseñarles con nuestra vida de que lo que usted y yo conocemos de Dios, como lo practicamos diariamente, lo vivimos. Esta vida no es enfadosa, no es una vida que es, hermanos, pesada. Es una vida que se disfruta en la presencia de Dios. Pero necesitamos vivir en la presencia de Dios, y para vivir en la presencia de Dios se necesita un corazón dispuesto. Amén. Se necesita un corazón que está buscando a Dios, hermanos. Esto representa buscar al Señor. Wow. Y aquí hay palabra profética, hermanos. Mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento, hermanos, que van a tener hambre de escuchar la palabra, pero ya no se va a escuchar. Hambre, hermanos, de tener satisfacción en el espíritu, pero ya se va a acabar la oportunidad, hermano. Pero usted y yo hemos entendido que aquí está la vida. Amén. Aquí está la vida abundante, buscando, viniendo con un corazón dispuesto, hermanos, abierto completamente, expectante a que Dios haga algo en nuestro corazón a través de la oración, a través de la adoración que le damos al Señor. Mencionaba el hermano Javier el día viernes, si no me equivoco, ¿verdad, hermanos? Acerca de los adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Si es necesario que tales adoradores, ¿qué dice? Adoren, hermanos. Usted y yo tenemos que atraer esa presencia de Dios. Pero tenemos que adorar con todo nuestro corazón. No venga a la iglesia por compromiso, por favor. Amén. No venga a la iglesia por compromiso, porque tengo que ir. Mejor váyase a la playa, o váyase al parque, o a cualquier otro lugar. Serio. Venga a la iglesia porque tiene una necesidad y ha entendido que buscar a Dios, hermanos, es lo mejor que tenemos en la vida. Amén. Es lo mejor que tenemos en la vida. ¿Sí? Buscar a Dios, hermanos, significa eso, venir con un corazón dispuesto, hermanos, buscar su carácter, buscar el carácter de Dios en las Escrituras, conocer su carácter en la Biblia, porque de esta manera, hermanos, usted y yo aprendemos a ser más como Él cada día. ¿Por qué cree que a Jesús venían, hermanos, los niños corriendo, queriéndole conocer o queriendo estar con Él? Me imagino cuántos niños vendrían a Jesús en ese momento cuando los discípulos le reprendían. Les decían: no canse para allá, dejen al maestro, no lo abrumen, ¿no? Pero decía que los niños venían a Él, hermanos, y Jesús les dijo a sus discípulos, Él los reprendió a sus discípulos: dejar a los niños, venid a mí. Amén. Que de la inocencia es el reino de los cielos. Amén. Del deseo genuino, del deseo que realmente anhela estar en la presencia del Hijo de Dios, es el reino de los cielos. ¿Sí? Sí, hermanos, porque ellos estaban buscando a Jesús realmente. No estaban buscando sus milagros. No estaban buscando, hermanos, la casa o el carro o el trabajo. Ellos querían a Jesús, no lo que Jesús les daba, hermanos. Ellos querían estar con Jesús. A un niño, ¿qué le va a interesar, hermanos? Vea todo lo que está sucediendo alrededor. Amén.
¿Por qué querían los niños estar con Jesús, hermanos? En la inocencia. La inocencia que no está buscando, hermanos, el beneficio propio, sino solamente lo que se disfruta realmente. Y los niños iban a Jesús. Buscar a Dios, hermanos, es buscar a Dios, buscar en su carácter, para que en su carácter, hermanos, podamos cada día, a través de las Escrituras, cada día ser usted y yo más como Cristo. ¿Por qué dice la Escritura que correrán a ti? Dice, ¿sí? Gente que no te conocieron correrán a ti, dice ahí la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿O nos están huyendo ahorita las gentes? Mejor nos sacan la vuelta. No, hombre, viene este oro. En lugar de decir, de correr a uno, dicen cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? La gente necesita, hermanos, correr a Jesús. Correrán a ti, dice. Pero la gente necesita correr a Jesús, hermanos. Amén. En la inocencia del corazón, en la necesidad genuina, la que no tiene apariencia, hermanos, la que realmente demuestra un corazón sincero, hermanos, abierto a la necesidad original, hermanos, están buscando a Jesús, no están buscando otra cosa. Pero dice la Escritura que esta gente correrán a ti. ¿Por qué correrán a ti? Porque pueden ver el carácter de Jesús en nosotros, hermanos. Esto es buscar a Dios, buscar en la palabra, en su Escritura, hermanos, buscar el carácter de Cristo, ¿sí? Para que la gente pueda correr a nosotros y no correr de nosotros. Amén. Wow. Buscar a Jehová es darle a Dios, hermanos, su tiempo. ¿Cuántos saben que a Dios le tenemos que dar su tiempo? A Dios le tenemos que dar su tiempo, hermanos. Yo a mi esposa le tengo que dar su tiempo, porque si no me lo va a decir. Me dice, tú no me quieres, bebé, me dice. Así chiqueada la tengo, hermana. Tú no me quieres, bebé, me dice. ¿Por qué? Porque no le doy tiempo algunas veces. Y ahí cuando me cae el vento, tengo que darle tiempo a mi esposa. ¿Sí? Buscar a Dios, hermanos, es darle a Dios su tiempo, el tiempo que Dios necesita. Y algo que tenemos que entender como cristianos, para que usted y yo seamos transformados, ¿sí? Tenemos que entender, tenemos que tener bien claro en nuestro corazón que es imposible experimentar una transformación si no hay inversión de tiempo. Es imposible, hermanos. Le digo, yo conozco a algunos años en la iglesia, pero óigame, terrible, hermanos. Años en la iglesia, pero siendo el mismo hombre que conoció la gente sin Cristo. ¿Qué diferencia hay entonces? Pero es que yo voy a la iglesia. Es que vas a la iglesia, pero ¿a qué vienes a la iglesia? No, es que voy a la iglesia. 10 años, 20 años en la iglesia y no había una transformación, no había un cambio, ¿no? Hermanos, requiere que usted y yo le demos tiempo a Dios, el tiempo que Dios necesite para que pueda el Señor transformarnos. Si a unos necesitamos darle más tiempo a Dios, hay que ser sincero. Algunos el Señor rápido nos moldea, ¿verdad? Y wow, qué hermosa esa ostra fea que llegó a los pies de Cristo, ahora una hermosa perla. Pero algunos, como el pastor, necesitamos darle tiempo a Dios. Oigan, ya tenemos 17 años caminando con Cristo, 18 desde el 99. Chele pluma. 18 años. Y todavía, hermanos, el Señor está moldeando nuestra vida. Todavía está moldeando nuestro carácter. Pero ¿sabe qué? Hemos entendido que a Dios le necesitamos de darle tiempo. Con que vaya el domingo. Óigame, yo he escuchado, hermanos, y me da tristeza. Me da tristeza, hermanos.
Padres quejándose de sus hijos y que porque sus hijos, hermanos, de nada les sirve ir a la iglesia porque están igual. De nada les sirve, ¿verdad? Y en lugar de que la iglesia, ¿verdad? Se han cambiado. No, hermanos. Nosotros empezamos enseñando a nuestros hijos en la casa el ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios que busca a Dios, hermanos, que se entrega a Cristo. Un hijo de Dios, hermanos, que realmente intima con el Padre para poder ser transformado. ¿Sí? No, ¿para qué lo llevo? Buscar a Dios, hermanos. Usted y yo tenemos que llevar, hermanos, esto a la práctica diaria. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entregarle el tiempo a nuestro Dios, hermanos. Darle su tiempo a Dios para que Él pueda transformarnos, porque somos algunos de nosotros, como le digo, duros. Tantos años en la iglesia y con el mismo carácter. Santo Cristo. Yo me pregunto por qué Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Santo Dios. En lugar de ser, hermanos, ánimo, bendición a nuestros hijos, muchas veces somos maldición para ellos. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, hermanos. La mera verdura. Sí. Porque no reflejamos a Jesús en todo momento, hermanos, como debería de ser. Óigame, para que nuestros hijos corran a nosotros, hermanos. Y estamos en la lucha, pero tenemos que esforzarnos más todavía. Tenemos que esforzarnos más, hermanos, y buscar a Jehová para experimentar esa transformación. Porque si no hay tiempo, hermanos, si no hay inversión, no hay transformación. Nos engañamos a nosotros mismos. No es suficiente con venir a la iglesia los domingos. No, discúlpenme. Necesitamos invertir tiempo con Dios. Sí. Buscar a Jehová es dejar nuestros malos caminos, dice la Escritura, y desechar nuestros pensamientos que no tienen fruto por el reino de Dios. ¿Sí? Y nos volvemos a Él. Nos volvemos a Dios cada día para recibir perdón. Cada día. Versículo 7, ¿verdad? Lo que dice: deja el impío su camino. Tenemos que dejar nuestro camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. El que cree que todo lo sabe y que solito lo puede hacer. Vuelva hacia Jehová, dice ahí, el cual tendrá misericordia de él. Ten misericordia de mí, Jesús. Y el Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Sí. Usted y yo, hermanos, necesitamos dejar nuestros caminos, nuestros pensamientos, escuchar el pensamiento y seguir el camino de Dios cada día. En tercer lugar, usted y yo, como Isaías, sabemos que la vida abundante se vive considerando día a día los pensamientos, los caminos y las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Eh? Usted y yo hemos entendido como Isaías. Que necesitamos vivir considerando todos los días los pensamientos, los caminos y las palabras que salen de la boca de Dios. Versículo 8 al 11, fíjese. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A ver, repita conmigo, todos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hermanos. Dice ahí: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará que lo que yo quiero, dice ahí, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermoso Señor. Los pensamientos de Dios, hermanos, así como son grandes, tienen grandes propósitos para nosotros. Los pensamientos de Dios, hermanos, son pensamientos especiales, grandes y hermosos. Jeremías, hermanos, decía el versículo 11 del capítulo 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando hablamos de esperanza, que usted y yo esperamos algo hermoso, ¿no es cierto? ¿O quién se vive la vida esperando sufrimiento, teniendo una esperanza? Ay, si yo sufriera mucho, si fuera sufrido. No. Cuando hablamos de esperanza, usted y yo esperamos, hermanos, algo hermoso, algo bueno en nuestras vidas. Dios sabe muy bien los planes que tiene para nosotros, los pensamientos, dice aquí la Escritura, que tiene para nosotros. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios sabe cómo va a llevarnos ahí, hermanos. Usted y yo tenemos que aprender a confiar a ciegas en Dios. En Dios, hermanos, en su carácter, ¿sí? En su personalidad, hermanos, en quien Dios es. Tenemos que aprender a confiar en Dios con todo nuestro corazón, porque sus pensamientos son de paz y no de mal, al final para darnos lo que esperamos. Los caminos de Dios van mucho más alto de lo que usted y yo alcanzamos a ver. Dice en Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Mis caminos, hermanos, sus caminos, los de usted, los nuestros, son pensamientos, son nuestros pensamientos y nuestros conceptos de cómo tenemos que vivir la vida. Son nuestras ideas, hermanos, personales, preconcebidas de cómo tenemos que vivir la vida. Nos pueden parecer correctos, pero al final nos conducen a una muerte espiritual. Esos son nuestros pensamientos. Pero los pensamientos de Dios, según San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, hermanos, nos llevan directamente a la presencia de papá, a la presencia del Padre, hermanos. Usted y yo vamos directamente al cielo, a encontrarnos con nuestro amado Señor, si seguimos los caminos de Dios, hermanos. ¿Ven? Si seguimos los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, dice ahí que es como la lluvia que riega la tierra. ¿Ven? La lluvia que riega la tierra, hermanos. Se refiere, hermanos, a la evangelización, ¿verdad? La extensión del reino de los cielos, pero también a la expansión. Sí. La expansión, hablamos, hermanos, del desarrollo del potencial que Dios ha puesto en nosotros. La palabra nos va a llevar, hermanos, a que ese potencial se multiplique la semilla, hermanos, en nosotros, que es la palabra de Dios. Sí. También Jesús, hermanos, describió la semilla, ¿verdad? La palabra como una semilla, ya en Lucas 8:11, que es la fuente, hermanos, de toda salvación y de crecimiento espiritual dados por el Padre para la humanidad, para usted y para mí. Es la semilla que usted y yo necesitamos. El poder de la palabra, hermanos, permitirá el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas? La palabra, hermanos, nos va a llevar ahí. El que usted y yo estemos entregados a la palabra de Dios nos va a llevar a ver el desarrollo, hermanos, de los propósitos de Dios en nuestras vidas. El vivir la palabra nos va a llevar a sentir, hermanos, ese mano de Dios obrando en nosotros, hermanos. Esto es algo hermoso. Esto es algo hermoso, hermanos, pero esto no es para entendimiento de hombre. Esto el hombre terrenal, el hombre carnal, dice la palabra, no lo puede entender.
Mas el hombre espiritual, él percibe las cosas de arriba. Amén. Percibe las cosas de arriba. Y usted y yo, hermanos, somos llamados a percibir las cosas de arriba, hermanos. Que esto nos emocione, hermanos. Porque miraremos el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios nunca será infructífera o estéril. Nunca va a ser estéril, hermanos. Siempre va a producir. Y va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Un Dios que produce. Production. Un Dios que va a producir en nosotros, hermanos. Santiago 1, 23, 25. Del 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. O sea, nunca va a haber algo diferente. ¿No? Pero el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace, hermanos. Quiere decir que usted y yo vamos a ser bendecidos, siempre bendecidos, hermanos. Si usted y yo podemos ponerle la atención necesaria a la perfecta ley, la ley de la libertad. Si le ponemos atención a la palabra, esto es importante, hermanos. Es importante, hermanos, buscar en ella, moldearnos a través de ella, hermanos, para ser transformados, encontrar el carácter de Jesús. Usted y yo, hombres, tenemos que encontrar el carácter de Cristo. Sí, hombres, sacerdotes de la congregación, tenemos que buscar el carácter de Cristo aquí. Porque otro carácter no va a traer edificación a la casa, va a estorbar, al contrario. Qué triste, hermanos, hay hombres cristianos que son estorbo para el hogar, estorbo para los hijos, para la esposa, piedra de tropiezo, como le dijo Jesús a Pedro. No, sacerdotes de renuevo, usted y yo tenemos que ser de inspiración a nuestras familias. Que nuestros hijos se sientan inspirados por nosotros, aunque no entiendan el rollo del sacerdocio, pero que se sientan animados a seguir a Jesús por el ejemplo que usted y yo les damos. Aunque ahorita les caiga gordo que les hablemos de Jesús, pero que se sientan inspirados a vivir una vida fiel al Señor. Nuestras esposas, hermanos, se enamoren más de Cristo a través de nosotros. Ser hacedores de ellas. Porque todo aquel que no es olvidadizo, aquel que está en la perfecta ley, atentamente persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, hermanos. Es esto, qué hermoso. Yo necesito ser bienaventurado en lo que hago. Que todo lo que yo haga tenga bienaventuranza. Óigame, ¿sabía que, no se los he dicho en los matrimonios, verdad? Pero el hombre se siente hombre cuando se realiza, cuando se siente realizado. La mujer se siente mujer cuando es amada, ¿verdad? Sí, cuando se siente amada por el esposo. Pero el hombre cuando se siente hombre, cuando se siente realizado, que puede mirar que las cosas le salen bien, que las cosas que hace para la casa funcionan, que el trabajo trae beneficio al hogar, que se supera y que es inspiración para los suyos. Ahí el hombre se siente realizado, se siente bien, se siente hombre. Qué hermoso, hermanos, fíjese. Usted y yo, hermanos, tenemos esta promesa de parte de Dios, que todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, vamos a ser bienaventurados.
La enseñanza que nos presenta Isaías, hermanos, es que usted y yo podamos confiar plenamente en Dios para encontrar una vida abundante en Él. La palabra, hermanos, es abundante, abundante. Usted y yo somos llamados a vivir una vida abundante en Él. Dios nos invita a creerle más cada día y confiar plenamente, hermanos, en sus propósitos, ¿verdad? Que aprendamos a buscarle, hermanos, con todo nuestro corazón y tomar su palabra como la máxima guía para tomar decisiones en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea nuestra máxima guía, hermanos, para tomar decisiones en nuestra vida. Que todo lo cuestionemos a través de la palabra. Esa es la enseñanza que nos da Isaías, y debemos de buscarlo mientras pueda ser hallado, porque en Él, hermanos, tenemos la estabilidad. En Él tenemos la vida abundante, una vida que abunda, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Abundante espiritualmente hablando, físicamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, hermanos. Una vida que abunda en el Señor. Usted y yo somos llamados a eso. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, por favor. Usted y yo podemos confiar plenamente en Dios, hermano. Sí. Le decía yo hace un momento, usted y yo podemos venir, hermanos, y confiar en el Señor a ciegas. Es más, Dios quiere que confiemos a ciegas, hermano. Que confiemos en Él a ciegas. Y sabe que con Dios usted y yo no vamos a errar, hermano. No vamos a errar en Dios. O sea, no nos vamos a equivocar. Yo creo que suficientes experiencias hemos tenido en la vida, hermanos, de que nos hemos equivocado y tenemos que remendar. Pero con Dios no nos vamos a equivocar. Usted y yo podemos confiarle toda nuestra vida al Señor, pensando, hermanos, y estando seguros en nuestro corazón que Dios, hermanos, nos va a bendecir, que Dios nos va a llevar a una vida abundante, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Que usted y yo vamos a abundar en el Señor. Amén. Abundar en Dios. Créalo, créalo, hermanos. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que servimos. Es al Dios que servimos, un Dios, hermanos, que nos habla de abundancia en todas las esferas de la vida. Y usted y yo podemos disfrutar a este Dios. Podemos disfrutar a este Dios, hermanos. Disfrutémoslo. Amén. Disfrutémoslo como dice Isaías, buscándolo, pudiendo comprar sin dinero, bebiendo del agua de vida, hermanos, gastando, ¿verdad?, en lo que realmente tiene fruto, lo que dice el versículo 2. No gastemos en lo que no tiene fruto, lo infructuoso. Gastemos en lo que tiene fruto. Desgastémonos en Dios, hermanos. Eso tiene fruto. Y el fruto no solamente, hermanos, para disfrutarlo aquí, sino este mismo fruto salta para vida eterna, dice la palabra. Ahí sembremos, ahí desgastémonos, hermanos, ahí busquemos. Y veamos, hermanos, las misericordias de Dios resplandecer en nuestras vidas cada mañana. Yo no sé si usted quiera pasar aquí y pasar un momento con Dios. Pasar un momento usted y Dios solamente y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que me estás hablando a mí. Yo sé que tu Espíritu, Señor, me está recordando quién soy. Yo sé que tu Espíritu me está recordando lo especial que soy para ti, Dios. Porque ya soy tu hijo, Dios. Ya soy tu tesoro, Señor. Ya soy tu especial tesoro, Dios. Yo sé que tu Espíritu Santo me está recordando, Señor, que yo puedo vivir una vida plena en ti, una vida abundante como tú me llamaste a hacerlo, Señor. Como lo pensaste cuando me invitaste, Señor, a ser parte de este remanente hermoso, conocida como tu iglesia. Oh Espíritu Santo, Señor, enséñame a sentirme así, porque hay muchas veces, Dios,
Vamos, sea sincero con Dios. Hay muchas veces que no me siento especial, Señor. Muchas veces que no me siento especial, Dios. Pero sé que tú estás ahí. Pero sé, Señor, que tu Espíritu Santo me está diciendo que siempre estás ahí, Señor. Dándome, Señor, la bendición de poder saciar mi vida de ti, Dios.